Listo. Muy buenos días a todos. Por parte de la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana estamos agradecidos con ustedes en la presencia de estos increíbles ponentes como Antonio Díaz, David Luna y Juan David Duque. Nosotros como Cámara estamos muy contentos de hablar de un importante tema de la actualidad que es sobre la tecnología y la importancia de la comunicación. Nosotros como Cámara hemos venido fortaleciendo las relaciones entre España y Colombia por más de 60 años y creo que uno de los sectores más importantes de la industria hispano-colombiana ha sido el sector de las TICs. No siendo más, me gustaría presentar a Pedro Valero, actual director de la Cámara de Comercio Colombo Francesa. Gracias, Federico. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. No sin antes, pues, darle las gracias antes de comenzar a todos los panelistas, a nuestro moderador, Antonio Díaz, a quien voy a presentar brevemente y él a su vez presentará a los panelistas. Muchas gracias por participar, ser parte activa de esta comunidad, no solo la francesa, sino la española, que nos encargamos de animar las relaciones entre los países. Y bueno, no sin más, pues voy a presentar entonces a Antonio. Antonio Díaz es doctor de la Universidad Complutense de Madrid, tiene más de 35 años de experiencia en el sector empresarial. Actualmente es el director ejecutivo de EIAM Prime en la Universidad Sergio Arboleda y es la persona que nos va a moderar el panel de hoy. Antonio, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Pedro. Pues antes de nada, daros la gracia tanto a la Cámara de Comercio Franco-Colombiana como a la Hispano-Colombiana por haber contado conmigo para este evento tan interesante, puesto que para mí va a ser todo un lujo el poder escuchar de primera mano los comentarios que nos van a poder traer los panelistas que hoy nos acompañan. Un gusto poder contar con David Luna, que es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo. También ha tenido un magíster en la Universidad del Externado. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, donde ha ocupado distintos cargos, llegando a ser el ministro de TICs y alto consejero presidencial para las regiones y viceministro de Relaciones Laborales. También es representante de la Cámara de Bogotá y ha sido concejal también en Bogotá. Y tiene dos libros, uno Puntos de Partida y otro Rompiendo Límites, y actualmente es presidente de Alianza IN y directivo de Alcentro, ¿no? Muchas gracias, David, por acompañarnos en esta mañana. Y también quiero dar la bienvenida a Juan David Duque, doctor en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, es magíster en Derecho por la Universidad del Rosario, experto en contratos por otra universidad española, la Universidad de Deusto en Bilbao. Se ha desempeñado como director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia con Preeficiente, secretario general también del Ministerio de Tecnología de la Información de TIC y secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio, y es magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado y subsecretario de la Planeación de Distribución de Bogotá y jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con lo cual, yo creo que mejor no podríamos tener el plantel para abordar un tema tan fascinante que tenemos, Juan David, como es el futuro que veíamos lejano de la Revolución 4.0, lo que todos parecían que mirábamos en China, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, pero parecía que todavía estaba lejos de llegar, y nos llegó de repente la pandemia. ¿Qué podéis comentaros? ¿Cómo habéis visto que este factor haya podido acelerar en esta Revolución 4.0 que hablábamos? ¿Qué habéis percibido vosotros? Antonio, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la Cámara Franco-Colombiana y, por supuesto, a la Cámara Hispano-Colombiana, también a la Sergio Arboleda, por haber organizado este panel. Lo primero que vale la pena recordar son las palabras del presidente del Foro Económico Mundial en 2016, cuando dijo que se veía venir una nueva revolución industrial, una revolución que llamó la digital, y que por allá, en el año 2020, seguramente las empresas, la educación, la sociedad iban a tener cambios muy importantes. Eso comenzó a pasar en el 17, en el 18, en el 19, a una velocidad bastante lenta. Esta pandemia claramente aceleró esa transformación digital. Algunas empresas, algunas universidades
Algunos comercios estaban preparados, otros no, pero mientras que todo sucedía, tuvieron que ponerse al día. Y yo creo que de alguna otra forma es más positivo el balance que negativo. ¿Por qué? Porque Colombia demostró en primer lugar que estaba mejor preparado desde el punto de vista de conectividad de lo que nosotros mismos imaginábamos. Claro, hay muchísimos retos, pero también demostró que teníamos la capacidad de teletrabajar, de tener educación virtual o remota y de desarrollar actividades desde el punto de vista, por ejemplo, de salud. Ahora, hay una serie de retos que necesariamente se tienen que ajustar y cambiar. Y seguramente de esos hablaremos más adelante. Terminaría con esto. La tecnología va más rápido que la legislación. La tecnología es un medio, no un fin. La tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, de la sociedad. Y por eso hay que aprovecharla, porque la tecnología no destruye empleos, la tecnología transforma empleos. Y en ese sentido, vale la pena comprender los retos que se tienen. Muchísimas gracias, David. Juan David, ¿qué visión tienes tú de este COVID, de lo que nos ha traído? ¿Realmente todos hemos tenido que ponernos al día en esta revolución o todavía hay muchos que están retrasados? Hola Antonio, un saludo muy especial. Hola David, muy contento de estar esta mañana acompañándolos. Gracias a la Cámara Franco-Colombiana y a la Cámara Hispano-Colombiana por esta oportunidad. Hoy este tema nos ha tomado por sorpresa. Creo que la conclusión que uno ve de forma general como el que ha impulsado el desarrollo digital es la pandemia. Y así tiene que verse en lo que estamos viviendo. Sí habíamos hecho unos avances interesantes como comenta David. Creo que el país conectado ha dado también un fuerte mensaje de cómo las administraciones, la justicia, tiene que empezar a tener unos cambios importantes. Y creo que lo que debemos ir pensando hacia futuro es cómo este aprendizaje también nos deja unas experiencias diferentes para lograr impulsar nuevos negocios y cómo el desarrollo de la relación del ciudadano y el empresario con el Estado tiene que darse de otra manera, la relación con la justicia tiene que darse con otra manera, la contratación comercial, mercantil, la contratación con el Estado tiene que darse de otra manera, porque hoy sí hablamos que tenemos que hacer las audiencias en medio virtual. ¿Por qué no pueden seguir en medio virtual? ¿Será obligatorio que tenga que ir a sentarme en el despacho de un tribunal o que tenga que ir a una entidad pública a la adjudicación de un contrato? Cerrar estas puertas creo que va a ir en contravía de lo que podemos ir aprendiendo. O si no puedo asistir a dictar mi clase en la universidad, podré hacerlo de manera virtual, pero que también los estudiantes puedan entender que ser un mensaje de cambio de vida de la virtualidad no nos afecte. Otro paso que tendríamos que entrar a ver será cómo la sociedad empieza a entender nuevos mensajes de ir logrando que el desarrollo de los negocios tendrá que mutar y cambiar de alguna manera hasta de forma acelerada, en que ir y pensar como lo hacemos nosotros en Colombia para adquirir bienes y servicios no será necesario ir a un centro comercial, o cómo los servicios bancarios también dejarán de requerir una cercanía con el cliente, de tener que ir a poner una firma o una huella, que nos lleva también a servicios que hoy se vuelven anacrónicos desde todo punto de vista, como puede ser ir hoy a una notaría o ir a hacer registros especiales ante determinadas autoridades. Entonces, creo que el mensaje es poder ver que se hizo mucho, se ha aprendido, pero habrían oportunidades también por hacer. Muy bien, excelente. Me encanta porque habéis abierto ya muchos temas que son muy relevantes. David hacía mención al tema de salud, que lo estamos viendo desde cerca. Estamos teniendo que hacer telemedicina, que era algo que la gente no estaba acostumbrado. Hablabas también del sector educación. Todavía nosotros en las universidades pues estamos encontrando
por parte de algunos alumnos un cierto miedo a que la formación no va a ser igual y que no se aprende lo mismo, aunque es un tema que ya en muchos países lleva desarrollándose hace mucho tiempo. Pero sí quiero plantearos una pregunta un poquito más para el foro que tenemos, para los empresarios, tanto franceses como españoles. Una de las cosas que hemos sufrido los empresarios extranjeros cuando veníamos era del exceso de burocracia en Colombia. Yo recuerdo una clase en la Universidad de Chicago cuando el profesor Marvin Zonis me daba una clase y me decía que Colombia era uno de los países con mayor cantidad de procesos administrativos para constituir una sociedad. Yo lo recuerdo, eso era el año 2006, luego lo sufrí en mis carnes cuando me vine a montar mi empresa aquí. ¿En qué medida esto que comentabais realmente va a hacer que esa transformación que se decía, que ese tema que he oído hablar en repetidas ocasiones del expediente electrónico, todo ese tema va a ser realmente una barrera que se nos va a quitar a los empresarios? ¿Consideráis que está preparado el gobierno y los distintos organismos para poder abordar esto? ¿Va a haber todavía un límite de tiempo? ¿Se va a alargar el que se pueda hacer esto como una forma ya continua, como comentaba antes Juan David? ¿Qué pensáis ambos? Antonio, te insisto, la tecnología va más rápido que la legislación y por esa razón acaba de haber cambios que necesariamente tendremos que adoptar y aceptar. En materia regulatoria nos da temor y nos da temor avanzar tal vez porque hay unos sectores que durante muchos años han tenido, por decirlo así, unas reglas que les ha permitido ser intocables o que les ha permitido no tener competencia. Pero la tecnología llegó y llegó definitivamente para cambiar el chip. Vamos a hablar simplemente de dos para ir abondando después en los que tú mencionas. En materia de salud, en esta pandemia, todos los temas relacionados con telemedicina aumentaron en un 7.800%. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí o sí es indispensable permitir de hoy en adelante que, por ejemplo, el factor de promoción y prevención en materia de salud pueda ser utilizado de la mano de tecnología. En segundo lugar, en materia de teletrabajo, pasamos de tener 200.000 teletrabajadores en Colombia a prácticamente tener 8 millones de un día a otro. ¿Vamos simplemente a decir que no se puede teletrabajar más? No, lo que hay es que tomar determinaciones para que no se abuse de la jornada laboral o para que se permita que las personas pasen tiempo con sus familias o para que haya la posibilidad de interrelacionarnos. El tema de la educación, que tú conoces muy bien y que además lo lideras de una manera impecable. ¿Qué fue lo que tuvimos? ¿Educación virtual o educación remota? Yo creo que en los colegios públicos lo que tuvimos fue una educación remota. El profesor simplemente se conectaba por la pantalla, pero no estábamos preparados para la educación virtual. A eso tenemos que apostarle. Dicho eso, pues el expediente electrónico en materia de justicia o los temas contractuales de los cuales Juan David es experto o los temas burocráticos, pues tendrán que ir disminuyendo y aceptando la tecnología como una gran herramienta. Termino con esto. El principal enemigo de la corrupción es la tecnología. A la tecnología le tienen pavor los corruptos porque saben perfectamente que a través de ella se identifican todas y cada una de las acciones, por ejemplo, en el cumplimiento de un contrato estatal o de un contrato de obra pública. Ahora que está tan de moda el túnel de la línea, se nos olvida decir cuáles fueron los meses de más que se utilizaron para construirlo o los presupuestos de más que se utilizaron para construirlo. Ahí hay una tecnología disponible que es BIM. BIM no es nada distinto a un modelo que permite hacerle seguimiento a la obra pública para que todo ciudadano y todo administrador tenga herramientas de control. Excelente. Juan David. Bien, lo que ha ocurrido en este espacio creo que es esa exposición
a la burocracia que tú mencionas, que algo toqué por encima, en la necesidad que tenga que ir a poner mi huella, a llevar el poder, a autenticarlo, en tener que traer unas certificaciones que tienen que estar apostilladas, que para aquellos que son franceses ahora tienen que traducirlos con un traductor oficial, que todo el trámite entonces tiene que hacerse ante un lugar que en este momento va a llevar a que se vuelva totalmente anacrónico. Por eso que el aprendizaje que estamos dando lo lleva a una presión que si no fuera por este momento serían intocables ese tipo de trámites. Y pongo un ejemplo. Dentro de uno de los decretos con fuerza de ley que expidió el señor presidente, el decreto 806 de 2020, dice que da la posibilidad de que los trámites se puedan hacer de manera virtual y da la posibilidad que el poder se pueda entregar que no sea en original, pero solamente se admite eso que sean los trámites judiciales. Pero si voy a hacer un trámite administrativo, si voy a ir a registrar una marca a la superintendencia entonces no le aplica el decreto, pero también sabe que si no abre el espacio para generar esa comunicación del servicio público frente al ciudadano, va a terminar que no puede registrar marcas o no puede ir a la Procuraduría a hacer una defensa que si bien no es judicial, sí se vuelve sancionatoria defendiendo a un funcionario que está siendo investigado por su conducta como funcionario público. Y es ahí donde esas entidades están sintiendo la presión, que si no abren el espacio o no generan la oportunidad en este momento, se pueden quedar por fuera de la prestación de un servicio. No recibir una comunicación, no contestarla en debida forma, no hace que el servicio público tenga que parar. Y es por eso que la parte positiva de este momento nos lleva a que se genere esa apertura de los servicios y segundo, nos lleve a la revisión de los trámites. Desde hace ya varios años el gobierno ha venido insistiendo en la simplicidad de los trámites. Durante varias oportunidades el Ministerio de Industria y Comercio lo ha hecho, presentando que está retirando varios trámites que ya se vuelven inútiles, innecesarios, que no generan ninguna confianza. Por eso hoy la crítica muy buena que quiero hacer es entrar a pensar cuál es el papel que juegan hoy las notarías. Si hay alguien que tiene que dar fe de mi existencia por un sello o por una huella, creo que se puede también evolucionar a que esto se pueda hacer de manera virtual. ¿Sí? No habría nadie que si ya llevamos a que la justicia le toque por la avalancha de necesidad de prestar el servicio, de abrir sus puertas, que sería lo más complejo hasta llevar a ese nivel, porque era el último que quería entrar a hacerlo, esos despachos llenos de expedientes y que no encuentran nada, pasar al expediente digital todavía se veía muy lejano, lo veíamos por ahí en 5 años, ahora lo estamos viendo muy cercano porque si no se reinventa hoy la justicia, puede encauzar a la falta de la existencia de ese servicio. Creo yo que esa posición bien ganada del exceso de burocracia en los trámites para la creación empresarial en Colombia tiene que entrar a mandar un mensaje diferente. Lo están haciendo hoy las cámaras de comercio. ¿Por qué no su entorno lo empieza a hacer? Las notarías. ¿Por qué no la justicia? ¿Por qué no las entidades que reciben trámites administrativos? Y eso creo que será la oportunidad que también, como lo dijo David, entrar a volver a cambiar la posición a lo tradicional, al trámite escritural, a la necesidad de ir en persona, pues va a ser un grave error. Creo yo que se deben dejar las oportunidades. Si hay una audiencia pública, la gente puede ir o conectarse y que ya la opción quede planteada en todos los esquemas y si hay un trámite, se puede hacer personal, pero también se puede hacer en línea. Pero tenemos que mirar qué nos queda faltando para lograr que los trámites sí fluyan. El de la huella, el de la firma, el de ir personalmente, el de la presentación personal, debería dejar de existir por lo menos en ese papel que juegan hoy nuestras notarías. Excelente, Juan David. Un poco haciéndome por la mención que ha hecho David Luna al tema del sector educativo, compartir algunos números positivos que ha tenido esto de la pandemia. Nosotros hemos dado en el primer semestre más de 5.300 clases nada más que en mi facultad, la que yo dirijo como decano ejecutivo. Pues curiosamente hemos tenido una asistencia del 98%, mucho más alta que la que teníamos en presencialidad. Es decir,
Hemos tenido prácticamente casi todas las clases iniciando en la hora. No había problemas de desplazamiento por parte de los alumnos. Hemos tenido, eso sí, que hemos formado a todos los profesores, 200 de nuestra facultad, pero al final se apuntaron otros 2.500 profesores más de distintos colegios de Colombia a lo que sería el concepto de profesor virtual. Porque como bien dice David, es muy diferente la sincronía de la sincronía. Es decir, nosotros hemos estado dando al final los mismos horarios, lo hacíamos a través de plataformas, igual que todas las universidades, pero se exigían los mismos horarios y, lógicamente, la metodología no es la misma si estamos en un aula que si estábamos, como estábamos en remoto, en las casas. Nos han pasado anécdotas para contar de todo tipo, desde problemas de la familia, porque lógicamente los hijos no entendían que papá o mamá pues estaban trabajando o estaban estudiando y entonces participaban activamente en nuestras clases, pero yo creo que ha sido un aprendizaje muy interesante. Hemos tenido que dar una segunda vuelta en esa formación para transformarnos ya en profesores que sepamos manejar esas metodologías. Y yo creo que igual va a pasar en todos los sectores. Y como anécdota también, mi empresa, yo tengo una empresa que lleva 82 años en España haciendo formación para el trabajo, con una formación a 3 millones de personas en España, se llama CCC, es una empresa de las más antiguas que hay y curiosamente en 6 años que llevo en Colombia nos costaba al principio que la gente entendiera que podía aprender una profesión como podría ser un adiestramiento canino, podía aprender una peluquería canina, un mecánico de motos. Curiosamente, esto nos ha servido para que la gente se dé cuenta que efectivamente se puede hacer, que hay una cosa que es la autoformación, hay otra cosa que es, por tanto, la formación síncrona que me obliga a horarios, pero la sincronía me permite que yo pueda aprender también. O sea que tienes toda la razón, David, que nos está tocando también a nosotros mismos reinventar el modelo educativo. Está claro que los profesores, muchos en la primera fase de la pandemia, han optado por hacer una transcripción lo más fiel posible a lo que se hacía habitualmente en el aula, pero ya nos hemos dado cuenta que no es lo mismo y que ahora tenemos que evolucionar. Eso es un poco la segunda vertiente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se está dando la presencialidad? Pues eso yo creo que también toca para todos los sectores. Ahora mismo, pues, nos decía la alcaldía, con las limitaciones que nos ha puesto de horarios y de tiempo, aunque se dice que es un 25% de los alumnos los que pueden asistir, con un modelo matemático hemos calculado que solamente el 11,8% de los alumnos van a poder asistir. Porque si tenemos restricciones de días y de horarios y de profesores que no pueden impartirlo por su edad y por situación de ser enfermos próximos a ser crónicos, pues eso nos va a hacer que tengamos que seguir planteando que esto va a ser mucho más lento. En España me daban hoy datos y algunas fotografías están al 50% de asistencia a las aulas, ¿no? Pero con miedos porque dicen que hay rebrotes. Yo creo que ese tema está claro que viene para quedarse, pero hay mucha gente que no entiende en las pymes. Recordemos, 99% de las empresas colombianas son pymes, 80% del empleo, según los datos que se publican. Muchas de ellos lo que no tenían era ni mentalmente acercado el hecho de tener que tener una página web o tener que tener el e-commerce. Recordemos, por ejemplo, que en marketing digital, según datos de IAB, pues estábamos en una tasa del 5,3%, muy retrasados del resto de países, pero en e-commerce nos pasaba igual. El tema se decía, no hay bancarización, no hay tarjetización de la gente no tiene tarjetas de crédito. Y ha habido algunas que han tenido que dar ese salto y lo han dado. No sé si vosotros tenéis alguna información más precisa, todos estamos muy inquietos para ver los primeros datos que se van a dar, pero todos percibimos que ha tenido que haber un despliegue importante del e-commerce, pero la pregunta es, ¿esta revolución 4.0 para las pequeñas y medianas empresas, consideréis que ya están preparadas, que existe la tecnología para que ellos puedan tomar este reto y salir beneficiados de esto? ¿O consideráis que va a seguir siendo un tema solo para las grandes empresas? ¿Qué pensáis, David y Juan David? Pues, Antonio, lo primero que diría es que hace unos años en Colombia se hizo un muy completo estudio de comercio electrónico, donde de cada 4 colombianos, 2 hacían comercio electrónico. El tercero no lo hacía porque no tenía conexión. Y el cuarto no lo hacía porque teniendo conexión no le interesaba. Hoy en día, 3 de cada 4 colombianos hacen comercio electrónico. El cuarto está buscando fundamentalmente conexión y alfabetización digital. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos ciudadanos, independientemente de la edad, que no saben manejar un dispositivo,
que no saben abrir un mail, que no saben llegar a una página web. Ahí tenemos que seguir haciendo esfuerzos muy, muy grandes, no solamente para educarlos, sino adicionalmente para darles esas herramientas que consideramos nosotros van a ser esenciales para el proceso. Fedesarrollo publicó hace poco un estudio a propósito de las plataformas digitales y decía ese estudio que las personas que comenzaron a usar plataformas digitales en materia de comercios, casi que en un 40% comenzaron a pagar impuestos, en un 30% comenzaron a utilizar datáfonos, en un 20% se inscribieron por primera vez en la Cámara de Comercio. O sea, la tecnología lo que también hace es formalizar. Algunas personas piensan que lo que hacen es pauperizar. No, formalizan en gran medida parte de las actividades profesionales que se están desarrollando. Pero tenemos que insistir más porque tú lo has dicho. El número de MIPYMES o de pequeñas y medianas empresas que tiene nuestro país, pues es prácticamente del 95% frente a la totalidad de la fuerza productiva. Entonces, ayudar a que tengan herramientas tecnológicas, lo que va a resolver es en gran medida la habilitación de esos mercados. Pero dicho eso, hay un tema adicional que vale la pena tener presente en esta discusión y es cómo se puede lograr que este proceso ayude a la bancarización. Y claramente es indispensable que lo haga, porque de esa manera se puede generar mayores controles, pero también menos inequidades. Y la tecnología también está avanzando en ese proceso de manera importante. Entonces yo creo que evidentemente hay una ganancia en este proceso, pero todavía nos falta hacer un esfuerzo. Y terminaría con esto, que tiene mucho que ver con el proceso educativo que tú lideras. Colombia tiene que hacer una apuesta de país, más allá de que sean unos de izquierda o derechos o de derechas otros. Una apuesta de país que es enseñar pensamiento computacional a nuestros niños. Si nosotros logramos transmitir esa herramienta, vamos a generar unos ciudadanos del mañana más conectados, pero adicionalmente con mejor lenguaje para poder desarrollar no solamente software, sino para poder habilitar otras capacidades. Muchas gracias, David. Juan David. Bien, considero que parte del problema del desarrollo en Colombia sí es el exceso de falta de formalización, que si lo ponemos en el entorno de la discusión, ha ayudado bastante el encontrar nuevos rumbos para hacer ventas, que no solamente tiene que ser necesariamente tener una página en internet o tener un espacio formalizado, sino las simples redes sociales como han llevado a generar espacios de nuevos negocios. Hoy sería más importante tener una cuenta en Instagram que tener hasta una página para aquel que vende bienes y servicios que sean desarrollados para el comercio. La formalización pues trae un problema complejo porque la combate con esa pobreza y encontrar oportunidades de negocios que sean formales generan un miedo importante por pagar parte de ese ingreso en los temas de impuestos. Y ahí es donde tenemos también que a futuro pensar si la generación de ingresos pequeños para las micro y pequeñas empresas, la formalización es más un problema, tener que pagar gastos en exceso para lograr hacerlo. Colombia paga unos impuestos demasiado altos para lo que se pueda pensar en recibir como el papel propio del Estado, en tener acceso a servicios de infraestructura, en tener vías, tener ferrocarril, tener buenos puertos. La comercialización nuestra sigue siendo precaria y ahí es donde tiene que dar un equilibrio para que el pagar menos podría generar más un nivel de formalización. Otro control pues sigue siendo el especial de la banca. La banca siempre será el lugar ideal que previo a una formalización le abre oportunidades de crédito para compra de activos y crecimientos empresariales. Pero vemos también que el desarrollo tecnológico nos lleva a que el pago
bienes y servicios en sistemas electrónicos no bancarizados va a tener un espacio muy importante. Pues tanto así que los principales bancos son los que están promocionando estas actividades, hasta el punto que yo puedo sacar una tarjeta de crédito sin ser tarjeta de crédito. Lo que puedo es tener unos números y unas cuentas que me sirve para comprar bienes y servicios, pero si en realidad no es esa tarjeta de crédito tradicional que está respaldada por un banco o por mi cuenta de ahorros. Ese espacio es el que va a generar verdaderas oportunidades. Nosotros tuvimos la oportunidad hace varios años con David de hablar del crowdfunding y lo que podría dar de oportunidades en Colombia. Es decir, cómo ese desarrollo desde el punto de vista de los empresarios que quieren invertir en nuevos negocios no necesariamente tienen que estar enfocados en el desarrollo de una banca o el préstamo o el impulso de los negocios que se puedan dar. Pues esto también abre las puertas para que distintas fuentes logren cumplir esta expectativa. Creo yo que de lo que más tenemos nosotros regulado en el espacio para generar oportunidades, no solamente se está dando es a partir de la banca y esas fisuras van a tener mucho espacio, porque hoy sería más sencillo encontrar oportunidades de respaldo para un negocio en la informalización que la formalización. Entonces, el exceso de querer esa formalización nos va a llevar a que se den recursos diferentes, que Colombia tiene muchísimas restricciones pues por el lavado de activos y por actividades ilícitas, pero que en otros países se puede presentar de una manera muy sencilla. Y es ahí donde creo yo que la actualización de esas normas que permitan generar negocios, que la oportunidad de la facilidad que implique una formalización, no quiere decir que el comercio tenga que estar 100% regulado como lo vemos nosotros en algunos casos. Excelente. Empiezan a aparecer algunas preguntas que luego vamos a trasladaros, pero a mí me queda una inquietud. Hay una desigualdad en la conectividad en Colombia, por lo que se lee en todos los medios de comunicación, y nos viene un nuevo reto, que es el 5G. Mi pregunta, vosotros como expertos, primero, ¿se va a poder reducir con esto de la situación que hemos tenido de pandemia, esa brecha digital que había por distintas áreas o zonas del país? ¿Se va a poder acercar más para que así todas las pymes tengan la misma oportunidad? Pero sobre todo, cuando nos llegue, que está llegando ya el 5G y que luego ahora, si os parece más adelante, hablamos de él y el impacto que va a poder tener, ¿va a seguir habiendo esa brecha por zonas del país o se va a poder igualar esa diferencia? ¿Qué pensáis? Antonio, yo creo que la principal brecha no está en conectividad, sino está en capacidad de pago. ¿Qué quiero decir? Colombia ha hecho un esfuerzo enorme para conectar prácticamente la totalidad del país. Claro, quedan zonas rurales faltando para poderlo hacer en su totalidad. Pero mira estas cifras breves. Entre el año 2010 y la fecha, pasamos de 3 millones de conexiones a Internet prácticamente a 45 millones. Teníamos 200 municipios de fibra óptica, hoy todos los municipios tienen fibra óptica. Teníamos cabeceras municipales sin 4G, hoy todas las cabeceras municipales tienen 4G. Y en los colegios públicos, los niños no tenían equipos. Había un computador por cada 24 niños. Eso era absurdo. Hoy en día hay un computador por cada 2 niños. ¿Qué quiero decir? Que en este sector ha habido una política de Estado, no una política de gobierno. Se ha construido sobre lo construido. Y sí, hay unas responsabilidades todavía faltantes para llegar a unas zonas donde no hay conexión. Eso es indudable y en eso hay que trabajar. Pero dicho eso, hay que ver la foto completa. Te voy a poner el caso de Bogotá. Bogotá tiene el 100% de sus hogares con posibilidad de conectarse a fibra óptica. Solamente el 80% tiene conexión a Internet. ¿Qué pasa con el otro 20%? No tiene capacidad de pago. Y al no tener capacidad de pago, necesitamos, con los recursos del fondo TIC, subsidiarla o por lo menos disminuir un poco la tarifa. ¿Para qué? Para que se entienda que con esas conexiones sociales, no de 30.000 o de 40.000 mensuales, sino de 8.000 o 12.000 o 15.000 mensuales, eventualmente, como decía Juan David, se pueda generar una MIPYME en el hogar. Entonces, ese es el primer reto que se tiene para seguir avanzando. Ahora, tu pregunta sobre 5G.
Evidentemente 5G es una realidad, más allá de la pelea entre Estados Unidos y China, que es una pelea geopolítica que nos han pensado o han tratado de que se convierta en una pelea técnica, pero no todos comemos entero. Y en ese sentido, lo que hay es que avanzar no solamente en las pruebas, sino además en la implementación. Pero más allá de eso, 5G lo que va a permitir es mayor cobertura, porque es una banda todavía más asequible desde el punto de vista de utilización de espectro, lo que permitirá que más estén conectados. Excelente, muchas gracias, David. Juan David. Bien, totalmente de acuerdo con lo que dice David. Parte de esa capacidad de pago se vuelve una traba, y ya entendiendo hoy que internacionalmente lo podemos ver como un acceso a un servicio de orden esencial. A mí me preocupa, y también lo vivimos en su momento, y hoy creo que sería también una de esas conclusiones que nos puede llevar a sacar adelante en esta charla, es cómo el uso adecuado de las tecnologías. Si bien antes de vivir esta pandemia podría llegar alguien a tener conexión o tener acceso a esa información, su capacidad total o su uso era para diversión. Hoy lo podemos llegar a enfocar que es necesario para los temas de educación. Hoy lo podemos ver que es necesario para temas de creación de negocios, que era algo que nosotros queríamos con muchísima fuerza impulsar desde Mintic. El Internet que daba y que teníamos la oportunidad, que era un programa muy bonito de llevar a las plazas el servicio de Wi-Fi, no era para ver videos de música y conectarse y tener 100% la diversión, y así lo usa la gente. Hoy creo que este viraje que puede dar la pandemia da lugar para que sí sea una oportunidad de un uso adecuado, y ese es el principal mensaje, que tiene que tener ese uso adecuado del sistema. Claro que tiene una oportunidad de diversión y lo debe tener, pero no al 100%, y eso es lo que también hace que la calidad del servicio no sea buena. Lo que veíamos en su momento para probar cómo se estaban conectando, pues si se conectan 10 personas a revisar páginas, a entrar a Wikipedia y hacer investigación lógica para hacer una tarea, una sola persona que esté viendo ya videos se chupa la calidad de la conexión y de la banda, y eso es lo que empieza a generar problemas. Cómo el equilibrio y el uso adecuado también se tiene que dar con responsabilidad, y esto requiere muchísima educación. Cómo el Internet es una herramienta buena, útil, puede generar recursos y aprendizaje, pero también es una herramienta peligrosa, puede llevar a generar problemas familiares, puede generar también inconvenientes, hasta comisión de delitos. Entonces, es ese uso adecuado que tiene que darse. Si empezamos a dar ese pasito con la pandemia, hacia ese uso adecuado, nos faltaría mucho más educación para lograrlo, y esto ayudaría también a que las conexiones en los lugares alejados sea adecuado. También vemos que la obligatoriedad de la ley muchas veces desconoce la realidad de nuestro país. Si le toca a algunas entidades la obligatoriedad de estar conectadas a un sistema, la misma capacidad de ellos no lo pueden hacer de buena manera. Contratan un plan que es para una familia en una alcaldía, cuando la alcaldía debería tener un plan robusto y poderoso, pero la capacidad de las autoridades en la región muchas veces se ve truncada ante la falta de recursos, y es por eso que esa realidad de lo rural y lo urbano de nuestro país puede generar esos inconvenientes. Excelente. Como veo que hay muchas preguntas, os voy a ir haciendo la pregunta individualmente a cada uno de las que van surgiendo aquí. Eso no quita que si queréis también comentar algo en relación con la misma, pues estáis libres de poder hacerlo. Pero yo creo que es bueno que no dejemos pendiente para última hora las preguntas de los que están acompañándonos, porque me parece que son muy importantes. Edgar Zapata nos pregunta cómo aceleramos el proceso de microemprendimientos en zonas rurales y afectadas en Colombia. ¿Qué piensas, David? Es que yo estaba viendo las preguntas de este chat, me imagino que tú tienes otras, pero las mismas, bueno, porque tengo acá de Valentina y de Daniel, que también si quieres se las contesto de una vez. Ahí es que están saliendo en dos grupos, están saliendo ahí y luego no están saliendo en la parte de chat. Ah, ok. Bueno, no.
La pregunta de Edgar tiene una importancia muy grande porque el agro es tal vez uno de los más importantes beneficiados de la tecnología. ¿Por qué? Porque herramientas como Internet de las Cosas permiten no solamente que innovaciones en materia de sembrados, de cosechas, generen mejores escalas y adicionalmente mejores respuestas, sino adicional a eso, evitan mucha intermediación, motivo por el cual no solamente se debe promover y proteger la innovación en el agro, sino adicionalmente se deben generar esas herramientas muy interesantes. Ese es un punto. El otro punto que me parece muy valioso, apreciado Antonio, es lo que pregunta Valentina sobre la carga tributaria. El ecosistema de tecnología es un ecosistema que es nuevo, que la gente está aprendiendo a usar, que necesita entender. Por eso hay que tratarlo de manera muy sensible en actos tributarios. Yo recuerdo cuando se le quitó el IVA a las tabletas y a los computadores o a los teléfonos celulares. Eso aumentó de manera muy importante la compra de estos elementos y la conexión. Ahora, todavía hay pendientes. Por ejemplo, los planes de telefonía celular tienen un impuesto que se llama hipoconsumo. Ese impuesto ojalá se pudiera retirar porque puede generar unos valores estratégicos muy, muy grandes, generando mejor conectividad. Y hay una pregunta de Daniela que me encanta y es que recientemente se han producido unos rankings donde Colombia evidentemente no sale punteando. Pero ojo, esos rankings ¿de quién son? De la OSD. O sea, nosotros estamos siendo medidos con los países más desarrollados del mundo. Ese es el gran beneficio de haber entrado a esa organización, que en estos momentos sí, en muchos temas vamos de últimos, de penúltimos o en los coleros, pero tenemos una competencia que enfrentar al estar medidos con estos que siento yo, pues son países que van evidentemente más avanzados que nosotros. En tecnología tenemos que seguir fortaleciendo el ecosistema que va de la mano de emprendimiento y de innovación, como mencionaba Edgar. Excelente. Por favor, las preguntas las seguís haciendo a través del chat de preguntas. No obstante, voy a ir también contestando las que aparecen en el chat. Camilo Pongutá pregunta para Juan David, ¿ha generado la pandemia algún entorno favorable para la inversión extranjera? Ok, pensaría que sí. El desarrollo de nuevos negocios y lo que ha tenido Colombia en su entorno es sí tener esas fronteras abiertas sobre todo el uso del comercio. Genera oportunidades diferentes porque ya las relaciones del empresario y el usuario y el comprador se dan de otra manera. El uso, como lo comentaba David, que haya crecido en un 25% es enorme si estamos mirando esto en menos de 6 meses o en la ocurrencia de un año en la utilización de estas oportunidades, no solamente del extranjero en Colombia, sino del colombiano frente al exterior, en usos de servicios. También tienen ya la oportunidad de hacerlo. La existencia hoy de los medios digitales de poder prestar los servicios de forma diferente sin tener que acudir. Si iba a realizar una consultoría, una asesoría en otro país, era necesaria mi presencia. Hoy ya no, y esto genera también una ventaja frente a los costos. Los costos empiezan a disminuir y esto genera una dinámica de negocio diferente. Pensar que la pandemia puede ser un acabose en varios sectores es la oportunidad en otros. Y si vemos ese pensamiento, es el enfoque económico que tiene hoy el discurso de Joe Biden en la campaña presidencial de Estados Unidos. Cómo a partir de esta crisis se generan bienes y servicios en la cresta, cómo le apoya el gobierno a los empresarios y cómo este momento hace que se vuelva útil para generar oportunidades, no solamente en el mismo país, sino hacia afuera. Y eso también es la oportunidad de poder ver que
la crisis hay que enfrentarla de alguna manera, buscar salidas. Habrá negocios que se ven afectados, pero otros que se ven hoy fortalecidos y que pasado un tiempo, pues van a estar también marcando claramente el desarrollo económico del país. Excelente. David, volvemos al chat porque Daniela Triana nos pregunta que si bien ha aumentado el número de conexiones y el uso de Internet, recientemente ha salido un estudio que dice que la calidad de la infraestructura y los operadores dice que no es la mejor de la región. ¿Cómo crees que se debería avanzar en este sentido? Sí, Antonio, eso es lo que mencionaba en la pregunta anterior, que ese estudio que menciona Daniela lo produjo la OSD y Colombia pues tiene una gran virtud al haber entrado a ese grupo de buenas prácticas porque claramente se está midiendo con los países más desarrollados del mundo. Evidentemente hay temas por mejorar y evidentemente hay temas que trabajar. Por ejemplo, el de la velocidad. La velocidad tiene que seguir aumentando para que las descargas no solamente puedan ser más rápidas, sino puedan ser más útiles. Y acá quiero retomar... Te lo voy a vincular con otra pregunta que nos pregunta Camilo, porque es verdad que ya habías hecho mención a la pregunta anterior, es ¿cómo crees que eso que estabas comentando está afectando a los sectores? Si hay algunos sectores que ves que han sido más fácil su digitalización que otros. Sí, evidentemente hay sectores que han avanzado más rápido que otros, pero la pandemia sí obligó a la totalidad de los sectores a entender que esta era una tarea pendiente que se tenía que enfrentar. Y por esa razón es que yo hablo de los tres temas que te menciono, de teletrabajo, de educación y de salud. Esos tres sectores que tienen muchísima diferencia entre sí, pues tuvieron brincos enormes. Te decía, teníamos 200.000 teletrabajadores, podemos estar fácilmente en 8 millones. La red funcionó, digamos, estuvimos suficientemente bien conectados, pero para lo que se viene en pospandemia es esencial proteger, digamos, una serie de normas entre nosotros, porque creo yo se estaba abusando del teletrabajo. Dos, es indispensable pensar en la presencialidad como complemento, tanto en la educación como en el trabajo. Tener la posibilidad de tener contacto, de producir conjuntamente, de co-crear, de coaprender, de coinvestigar. No podemos simplemente decir que una va a reemplazar a la otra. La presencialidad y la virtualidad tienen que ser complementarias. Y en materia de salud, por ejemplo, el brinco también fue enorme. Pensábamos que siempre teníamos que ir a un hospital o a una clínica y con la tecnología lo que demostramos es que la etapa de promoción y prevención que es fundamental en el sistema de seguridad social colombiano ha sido muy importante de ser puesta en marcha con tecnología. Excelente, muchas gracias. Juan David, Federico López dice que tiene una inquietud, que la triple hélice es importante para la construcción de las TICs, lo que sería la alianza de gobierno, academia y la parte privada, las empresas privadas. ¿Cómo lo podemos unir en la creación de esta nueva revolución industrial, de esta revolución 4.0 y de la conectividad del 5G? Y yo creo que esta pregunta, como es la última, os la amplío para ambos, también para David, si quiere aclarar algo. Juan David. Bien, esa es la pregunta central de cuando existe ese engranaje perfecto entre el desarrollo, para generar un desarrollo económico entre la academia y la empresa y el gobierno. Hay una autora que cito mucho, que es Mariana Mazzucato, que habla del Estado emprendedor. Y el Estado emprendedor es como el desarrollo de los negocios y de los negocios que generan prosperidad en determinados lugares para que el bienestar se dé en las ciudades, depende, es cómo se comporta el Estado en el impulso de los negocios. Y eso se vuelve absolutamente necesario. Creemos que cada vez tiene que haber más recursos de impulso. Nos hace falta un espacio útil que si lo conectamos con otra pregunta, que en el tema agro, ¿qué faltaría? El Ministerio de Agricultura en Colombia debería tener el presupuesto más alto en el presupuesto de la nación. ¿Cómo el Ministerio de Agricultura está en el 8º, 10º o hasta en el 12º puesto en el presupuesto, cuando este desarrollo rural con temas de tecnología podrían tener una gran cabida para generar bienestar? Y
el papel que sigue jugando la academia se vuelve bien interesante. Y recuerdo ahora que lo que en algún momento se planteaba para generar otro tipo de espacios para poder reinventar negocios, que la Universidad del Rosario apoyó a La Puerta Falsa, un restaurante emblemático del centro de Bogotá, que era el restaurante más antiguo que tenía Colombia, iba a perder, y la academia necesariamente lo apoyaba para generar oportunidades diferentes de negocio, llegar a la reinversión, lograr nuevos esquemas de ventas, volver obviamente a que el tema tecnológico sea una oportunidad, pero pues vemos entonces que si ese engranaje en algún momento se da, pues sería el ideal de la conducta. Cada vez más los recursos que tiene que impulsar el gobierno tiene que ir enfocado a la generación de negocio. El estado bienestar, el estado ideal, será aquel que impulsa y desarrolla y que no está ligado a la necesidad de cumplir las necesidades básicas de la población. Nos falta mucho, nos falta tener acueductos, nos falta tener energía, nos falta tener comunicación, nos faltan vías, nos faltan rutas de negocios, pero pues creo que la oportunidad está también en que sea el empresario el que empuje al gobierno a la necesidad de tener nuevos efectos para lograr esa finalidad de aprovechar la tecnología que Colombia en ese sentido lo ha hecho muy bien. Me trasladan la pregunta también a mí, o sea que habla David y luego después tomo yo también el reto porque han dicho que no me quede yo aquí simplemente de espectador. David. No, y yo creo que te voy a plantear un tema también donde tú eres experto y podrías ayudarnos muchísimo. Hay otro triángulo virtuoso que en este momento es indispensable y es el triángulo de las 3E: educación, emprendimiento y empleo. Ese triángulo tiene en el centro a la tecnología. Un emprendedor puede iniciar su carrera de emprendimiento sin tener, digamos, bases educativas, pero más adelante sí o sí la educación va a ser esencial para seguir fortaleciendo su emprendimiento. Un empleado seguramente se educó para ser empleado, pero nunca debería dejar de pensar en emprender o en continuar a educarse para seguir ascendiendo. Y así sucesivamente. Yo creo que estas herramientas de la mano de tecnología, Antonio y Juan David, van a ser esenciales en el proceso de crecimiento como sociedad. Entonces, las 3E de emprendimiento, empleo y educación siempre tendrán un transversal que es tecnología. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el reto siempre se nos ha echado en cara a las universidades, lo digo porque yo soy un mix entre empresario y académico, pero siempre se nos ha echado en cara que las universidades vivíamos de espaldas a la realidad de las empresas y a la realidad social. Y en este nuevo reto, pues lo que sí está claro es que hay algunas universidades que tuvieron que dar el paso, a nivel mundial lo han estado haciendo algunas. En nuestro caso, nosotros lo hemos hecho no solamente diciéndolo, sino haciéndolo. Todos los programas nuestros hemos tenido que incluir la Revolución 4.0, desde la carrera de Contaduría Pública hasta la carrera de Marketing, tocando temas de marketing digital. Hemos tenido y hemos lanzado, ayer mismo estábamos lanzando nuevas maestrías en nuevos programas de inteligencia artificial. Estamos ahora mismo pendientes del lanzamiento de una maestría que vamos a hacer en innovación y emprendimiento digital. Nuestro doctorado, que ya está presentado ante el Ministerio, que también es innovación y emprendimiento. Es decir, lógicamente también se ha dado un cambio del perfil del estudiante, David. Antes venían a una educación ejecutiva, porque digamos a un MBA o a programas que son siempre para perfiles que lo que quieren es ascender profesionalmente en sus compañías a una posición gerencial y siempre venían con una proyección de verse en la cúspide de la pirámide tratando de dirigir las compañías. Todos, prácticamente, si no te digo todos, te diría más del 60-70%, hacen mención a su proyecto empresarial, a que todos van a estar un tiempo, pero que cuando le pregunto a 10 años qué quieres hacer, en todos aparece esa vena de emprendedores. Y yo creo que también esto que nos está pasando nos está llegando un poco a establecer que si voy a estar trabajando desde casa, ¿por qué no lo hago con mi propia empresa? Que si voy a tener que estar haciendo un proyecto en el que yo veo que tengo que tener otras capacidades, ¿por qué no me voy a formar para esas capacidades? O sea que, sin lugar a dudas, el papel de las universidades tiene que hacerlo. Aquí sí puedo decir una cosa y es que
es difícil poder hacerlo con las normativas que tenemos desde educación. Es decir, en los procesos de acreditación sabéis bien que son lentos. Y entonces muchas veces acabamos creando una carrera y esa carrera 3 años o 4 años después ya ha cambiado, ya quieren otra cosa. Entonces hay una dilación de tiempo que nos hacen que tengamos que transmitir también un poco esa inquietud que yo creo también es de Estado. O sea, no puede ser que el gobierno quiera controlar el proceso académico en el sentido de calidad, no tiene, o sea, no creo que tenga ningún tipo de problema el hecho de que carreras como ciberseguridad o como analítica de datos o Big Data o Internet de las Cosas o inteligencia artificial, va a haber que aprobarlas mucho más rápido y tendrán que ser programas más cortos, porque probablemente cuando el alumno haya salido al mercado ya haya cambiado. Entonces siempre tenemos esa duda de si estoy preparando para lo que la empresa necesita. Y en eso enlazo plenamente con lo que tú dices. Gracias a eso, el que las empresas como Accenture, como Indra, como IBM, como por ejemplo, pues estamos trabajando muy de cerca con Enel para temas como sería la movilidad eléctrica, como todos esos temas, es muy difícil poder hacerlo con planes de estudios muy largos porque lo que se requiere es para ahora, para allá, para los 500 autobuses eléctricos que ha contratado Bogotá, para inmediatamente poner en funcionamiento ciberseguridad porque ha aumentado muchísimo el tema del control que se quiere tener. O sea que sí es un tema de Estado ese que dices, David, y yo creo firmemente en esas triple E, pero yo creo que en esa triple E tenemos que flexibilizar los modelos educativos. Totalmente de acuerdo, Antonio, y además es un punto indispensable de tener presente para el Estado. Las carreras no pueden ser las carreras tradicionales. Para estos temas hay que hacer carreras más cortas, hay que aprobarlas más rápido, hay que entender que evidentemente hay que formar profesores. Yo te cito un ejemplo, el MIT, que es en esencia el instituto de tecnología más importante del mundo, acaba hace unos meses de aprobar la creación de su facultad de inteligencia artificial y los profesores que van a desarrollar esa actividad decían, nosotros estamos hasta ahora creando el pensum que seguramente en menos de 6 meses cambiará, porque todos los días hay que tener capacidad de retroalimentación y de reingeniería. Excelente. Muy bien, pues yo creo que en tiempo, porque estamos llegando al tiempo que nos habíamos propuesto, quiero simplemente daros la oportunidad, si queréis comentar alguna cosa adicional, y si no, pues por mi parte, desde luego, daros las gracias yo creo que ha sido apasionante. Esto daría para muchas más preguntas y seguro que mucho más debate, porque estamos tocando el futuro de Colombia y el futuro de la humanidad. Entonces yo creo que lo que sí está claro es que, como bien decíais, se está acelerando rápidamente todo y estoy seguro que todo esto nos va a servir. Muchas gracias, David. No sé si queréis comentar algo más. Muchas gracias, Juan David. Os dejo, si queréis, un último comentario. Muchas gracias por esta invitación, Antonio, a ti, a tanto la Cámara Colombo-Hispana como la Cámara Franco-Colombiana. Mil y mil gracias. Un placer, Juan David, haber podido compartir con usted y acá estamos siempre a disposición para lo que se les ofrezca desde la Sergio Arboleda. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a la Cámara de Comercio Franco-Colombiana y a la Hispano-Colombiana y a todos los presentes por haber asistido a este evento. Que tengan un buen día.